Ok, ahora sí. Una estructura gramatical, chicos, más que nada, yo la considero como una receta de cocina. Cuando nosotros estamos viendo una receta de cocina, ¿qué nos dice? Primero, echa la harina. Después, agrega la leche. Después, agrega los huevos, etcétera, ¿sí? Lo mismo pasa con una estructura gramatical. Una estructura gramatical nos va a indicar el orden en que deben ustedes de acomodar las palabras para formar un enunciado correctamente. ¿De acuerdo? Bueno, aquí empezando con este archivo, esta información que les estoy compartiendo no viene en el libro. Esta información es un documento que yo hice para que ustedes tengan esa información extra que complementa la del libro. Algunas cosas vienen muy parecidas a del libro, pero no todo es igual, ¿sí? Por ejemplo, empezando con esta pequeña, con este pequeño cuadrado, aquí nos explica que aparte de que nosotros utilizamos el pronombre personal con el verbo to be, hay una forma de hacerlo corto. Su nombre lo dice, contracción. Vamos a contraer, a comprimir, a hacer más chiquita la expresión. Entonces, si alguien dice, es que a mí se me olvidó, se me hace más confuso aprenderme el I am y se me hace más fácil escribir nada más I'm, está correcto, ¿sí? Anteriormente, las reglas del idioma inglés decían, las contracciones son solo para hablar. No puedes utilizar contracciones en el idioma escrito. Ya actualmente eso pasó a segundo término. Ya lo que realmente importa en las reglas del idioma inglés es precisamente que estén utilizando el sujeto o pronombre con la forma que le corresponde del verbo to be. Ya no importa si lo ponen completo o si lo ponen en modo de contracción, ¿de acuerdo? Aquí nos ponen también unos ejemplos de cómo utilizar esta tabla para hacer oraciones sencillas. Ahorita les voy a enseñar esta sección de... Aquí viene lo de las estructuras gramaticales ya. También les puse, para que se les facilite más el aprendizaje, este pequeño recuadro donde viene las formas afirmativas, negativas e interrogativas, pero vienen tanto en la forma corta como en la forma completa, ¿sí? La forma completa, aquí, full, y la forma corta, short o contracción. Igual, si se fijan, por ejemplo, aquí, en el modo negativo, el único o la única que no tiene contracción es I am not. Es la única que no lleva contracción. Y el modo interrogativo, no hay contracciones. En ningún modo interrogativo va a haber contracciones, a menos que estuviéramos hablando modo interrogativo negativo. ¿Sí? Pero esa forma no la vamos a ver todavía. Me interesa que primero se aprendan las 3 formas básicas antes de empezar a meter las demás formas. Una cosa importante, que de hecho aquí se las voy a resaltar, que nos dice que si vamos a utilizar la forma, aquí dice contracción, es muy importante o es necesario utilizar el apóstrofe. ¿Cuál es el apóstrofe, chicos? Es este pequeño simbolito que está aquí, esa comilla. Ese es el apóstrofe. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una contracción sin apóstrofe? Que muchas veces el hecho de quitar el apóstrofe cambia el significado de la palabra. Por ejemplo, en we are, si quitamos el apóstrofe, quedaría pegado were, y were es tiempo pasado del verbo to be. Entonces, mucho cuidado con eso cuando utilicen forma contracción o forma corta. Si no lleva apóstrofe, está mal. Aquí nos pone también, nos dice, es muy importante el orden de las palabras en inglés. Y nos dice sujeto, verbo y objeto. Es lo mismo que yo les decía, chicos. Ese orden
es lo que nosotros conocemos como estructura gramatical. ¿De acuerdo? Y es lo mismo que yo les comentaba, que cuando estábamos chiquitos por ahí en la primaria aprendiendo español, la maestra nos decía, una oración o un enunciado está compuesto de sujeto, verbo y predicado. ¿Sí? En este caso, sujeto, verbo y objeto. Objeto es lo mismo que predicado, o también lo llamamos en inglés complemento. A mí se me hace más fácil llamarlo complemento y se me hace menos confuso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, eso es lo que hace un predicado. Complementar una oración, dar más información en la oración, ampliarla. Entonces, voy a agarrar este pedazo en blanco y voy a usar mi apuntador aquí. Vamos a ver lo que vienen siendo en sí y vamos a ver las diferencias en las estructuras gramaticales, cómo diferenciar un afirmativo de un negativo, de un interrogativo. Empezamos con el afirmativo. ¿Sí? Y nos dice, lleva sujeto, lleva el verbo, en este caso, trabajamos con el verbo to be, y el verbo to be debe de ir ya conjugado en presente, o sea, que deben de ser las formas am, is o are. Y por último, complemento. ¿Sí? El sujeto puede ser tanto el nombre de la persona, como puede ser un pronombre personal, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a utilizar they como sujeto. ¿Quién me dice qué forma del verbo to be le corresponde a they como sujeto? Ok. La forma del verbo to be que le corresponde a they es are. Y un complemento cualquiera. ¿Sí? Ahora, esta misma oración la podemos pasar a forma corta. There. Si se fijan, lo único que hacemos es quitar la A de are y pegarla al sujeto, a they. Es lo único que hacemos para que esté la forma corta. Ahora, vamos a revisar que nuestra oración esté verdaderamente correcta y respetando lo que viene siendo la estructura gramatical. Nos dice primero, debe de tener un sujeto. ¿Tiene sujeto? Pues sí, sí tiene el sujeto. Lo estamos utilizando como pronombre personal, they. Y luego nos dice, la forma del verbo to be conjugada en presente simple que le corresponda a ese sujeto, are. Entonces, tenemos el are aquí, aunque esté en modo de contracción, pero aquí se nota que está presente. Entonces, sí lo tenemos. Y por último nos dice, lleva complemento. ¿Tenemos el complemento presente en la oración? Pues sí lo tenemos. En English class. Ese es nuestro complemento. Déjenme hacerlo bien. ¿Sí? Entonces, ¿están completos nuestros componentes de la oración? Sí. ¿Están acomodados en el orden según nos dice la estructura gramatical? Sí. ¿El sujeto y el verbo to be se corresponden entre sí? Sí se corresponden, porque sí está correcto decir they are. Si en vez de they are hubiera puesto they is, estaría incorrecta la oración. ¿De acuerdo? Pero como le puse are y are es la forma del verbo to be que le corresponde al pronombre personal they, entonces está correcto. Ahora, la forma negativa. La forma negativa nos dice por ahí,
que primero es sujeto, luego el verbo to be, igual que en la afirmativa. Y después aquí va un componente muy importante, lo que la hace ser negativa, lo que la convierte en negativa, que es una pequeña palabra de 3 letras llamada not. Es la negación not, seguida de complemento. ¿Sí? La misma oración que tenemos ahí de ejemplo. Sujeto, they. Forma del verbo to be, are. Negación, not. Complemento. ¿Sí? La hacemos con contracción. They aren't. Vamos a revisarla. Nos pide primero que tengamos sujeto. ¿Tenemos sujeto? Sí, sí tenemos sujeto, que es el pronombre personal they. Nos pide verbo to be ya conjugado y que corresponda al sujeto. Sí, sí lo tenemos. Aquí también en la forma de contracción lo tenemos. Nos pide la negación not. Tenemos la negación not presente. Incluso en la forma de contracción está. Y por último, el complemento. ¿Tenemos el complemento? Sí, sí lo tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, eso hace que nuestra oración nuevamente esté completa, corresponda y esté correcta. Por último, la forma interrogativa. La forma interrogativa, chicos, nos dice que es muy parecida a la afirmativa, solo que hay una pequeña diferencia. Y la diferencia, contrario a la negativa, que es agregarle la negación, en la interrogativa la diferencia es dentro de la estructura gramatical. Cambia la estructura gramatical. Y nos dice, primero vas a poner el verbo to be. Después del verbo to be, entonces ya pones el sujeto y al último el complemento con su signo de interrogación. Vamos a hacer esa misma oración. Si nos dice que vamos a cambiar el orden del sujeto y del verbo to be, ¿qué vamos a poner primero? El verbo to be. Are, sujeto, they, complemento. In English class. Signo de interrogación. ¿De acuerdo? La revisamos. Nos dice la forma del verbo to be en presente simple. Aquí la tenemos. Verbo to be en presente simple. El sujeto que corresponda a esa forma del verbo to be, they. ¿Lo tenemos? Sí, sí lo tenemos. Está correcto hasta ahí. Y por último, complemento. Sí, tenemos el complemento. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, nuevamente, corresponde, está completa porque tenemos todos los componentes y está correcta porque los componentes están en el orden gramatical que nos dice. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos, sobre este tema? Ninguna, maestra. Muy bien. Les aviso, chicos, con este tema, con esta explicación, cerramos lo que vienen siendo los temas de primer parcial.
Ya yo creo que la próxima semana, precisamente el jueves de la próxima semana, vamos a estar viendo el examen para que nos vayamos preparando, chicos. No va a venir nada que no hayamos visto, ¿sí? Tenemos pendiente por ahí nada más, porque no me han estado entregando casi nadie ese trabajo, el que les mandé la clase anterior, la hojita de pronombres personales, esa la tenemos pendiente, se las encargo mucho, por favor, para mañana a más tardar, porque el martes de la próxima semana quiero que hagamos un ejercicio de este tema, de esta explicación, para poder cerrar completamente los temas. Desde ahorita les digo, eso sí, en el examen como tal, no los voy a poner a que me hagan oraciones, les podré poner a lo mejor oraciones desordenadas para que ustedes las acomoden, pero no les voy a poner para que me hagan oraciones directamente ustedes. ¿Por qué? Porque eso hace el examen más pesado y no se los quiero poner demasiado pesado, ¿de acuerdo? Entonces, con eso terminamos la explicación del día de hoy, con eso terminamos la clase. Ahorita les reenvío de todos modos, por si alguien no pudo descargar, la hoja de trabajo que me falta de pronombres personales. Y pues hasta aquí la dejamos, chicos. Va a ser todo por los que tengan clase presencial, que vayan ahorita a la escuela. No lleguen tarde con su siguiente maestro, ¿de acuerdo? Entonces, cuídense mucho. Nos vemos aquí la próxima semana en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Hasta luego.